de pie después de este tiempo de adoración, de renuevo, porque en la adoración hay renuevo, porque Dios habita en su alabanza. Amén. Vamos a seguir con el siguiente tema de esta cadena de estudio. Empezamos con ese primer punto de destruyendo este libre albedrío, ¿no? Esta falsa enseñanza del libre albedrío. Y antes de empezar, pues quiero aclarar que esta enseñanza del libre albedrío no se refiere en cuanto a salvación. La Biblia ha revelado que el hombre está incapacitado, es un ser caído y por lo tanto no tiene la capacidad, como dice la Biblia, y tiene la voluntad esclavizada a Satanás y se necesita de una obra anterior en el Espíritu Santo, como vimos en el estudio. Amén. Y entonces, pues, en cuanto a salvación, pues no existe cosa tal como un libre albedrío en cuanto a salvación. En cuanto a las cosas del mundo, pues sí, pues puedes hacer lo que quieras, entre comillas, porque Dios está ahí y digamos que entre comillas puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero Dios sigue siendo soberano. Pero en cuanto a salvación no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios, que tiene misericordia. Y entonces, pues hoy vamos a ver el siguiente punto. ¿Qué significa el no hacer acepción de personas? Aleluya. Porque esto es otra doctrina que se ha mal enseñado, la acepción de personas. Gloria a Dios. Se ha mal enseñado porque igual que surgió esa doctrina del libre albedrío en cuanto a salvación, cuando la Biblia revela todo lo contrario, pues también han malinterpretado, malentendido qué significa el hacer acepción de personas. Entonces, en los estudios, las personas que predican estas corrientes de las que estamos rodeados, estas corrientes arminianas, centradas en la libertad del hombre, como soberano el hombre, que Dios hace en cuanto a la libertad del hombre, ¿no? Dios depende de la libertad del hombre cuando ese evangelio que nos rodea, pues esta es un punto más que ellos utilizan, esta supuesta acepción de personas, porque no lo han estudiado como deben, lo han estudiado como deben, pero hoy nosotros tenemos el privilegio, Dios nos va a dar el privilegio de compartir este siguiente punto, de qué significa hacer acepción de personas. Entonces, claro, estas personas rechazan, aleluya, rechazan la elección soberana de Dios, aunque la palabra elección está por toda la Biblia, la palabra elección, la rechazan porque alegan que Dios le da libre albedrío, que Dios es un caballero, ¿no? Como el Dios caballero, que Dios es un caballero. Yo no conozco a ningún Dios caballero, yo conozco a un Dios soberano que cambia la voluntad del pecador y lo atrae eficazmente hacia él. Amén. Ese es el Dios que yo conozco de la Biblia, no un Dios caballero que va mendigando amor, ser querido, ser aceptado. Dios es soberano. Cielo en la tierra y en todo lugar Dios es soberano también. En cuanto a la salvación, también Dios es soberano. Y lo vamos a ver ahora mismo. Entonces, como introducción, pues piensan que es un asunto de incompatibilidad, como que no es compatible la elección soberana con el libre albedrío, con el hacer acepción de personas, que si Dios hace una elección soberana es que Dios es malo y Dios es injusto. Por eso prefieren creer que Dios no hace acepción de personas y le deja libre albedrío a la gente para que la gente haga lo que quiera, elegir a Dios. Pero esto es un estudio erróneo, un estudio incompleto. Esto no es la plenitud de la Escritura. Y entonces, sin más dilación, pues vamos a empezar con este estudio. Y véngase conmigo al libro de los Hechos, capítulo 17, verso 26. Y cuando usted lo tenga, dice amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 16. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Señor está aquí. 17, 16. 17, 26. Capítulo 17, verso 26. Fíjense, hermanos, si usted tiene un rotulador o tiene algo para subrayar,
Ahí puede subrayar con algún color que identifique que ese versículo es un versículo que habla del Dios soberano al que yo sirvo y al que usted también adora. Es un versículo que yo tengo subrayado con el color de la soberanía. Es que yo en mi Biblia subrayo cuando es un versículo que habla de soberanía, yo lo subrayo de un color especial. Pues este es uno de ellos que puede subrayar, de un color especial. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si usted examina cuidadosamente ese versículo, tranquilamente, está diciendo el apóstol Pablo a los atenienses que Dios hace lo que Él quiere. Con otras palabras, vuelve a leerlo. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahí hay mucho. Bien, hermano, nadie sobre la tierra decidió si nacer o no nacer. Estarán de acuerdo conmigo. O dónde nacer. Qué padres tener, qué color de piel o qué cabello tener, qué lengua llegar a hablar, etcétera, etcétera. Estará de acuerdo conmigo. Esa elección ineludiblemente la hizo Dios. ¿Es injusto Dios por haber hecho nacer a unos en posición de privilegio frente a muchos otros en diferente condición? El apóstol Pablo, aquí dirigiéndose a aquellos atenienses paganos y sabios en su propia opinión, les dijo que es el verdadero Dios el que dispone el que los hombres, todos y cada uno, habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado a todos y a cada uno todo lo que implica la noción del tiempo, y asimismo todo lo que implica la ubicación geográfica, tiempo y espacio. Él, Dios, hace nacer en riqueza y hace nacer en pobreza, en salud o en enfermedad. Y dice la palabra de Dios, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Éxodo 4:12. No lo busque. Esas son palabras Éxodo 4:12. ¿Quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿No soy yo Jehová? Soberanía. Diga conmigo, soberanía. Soberanía. Ese es el Dios que servimos. Hermanos, ¿hace Dios injusticia por ser las cosas de ese modo? Sabemos que no. Además, Dios es quien rige todas las cosas, incluidas las gentes, los individuos, y lo hace al detalle. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10, 29 al 31. Hermano, no solo conoce Dios el número de nuestros cabellos, es decir, que conoce y está al corriente de todo lo que ocurre, por muy de detalle que sea, sino que además hace o deshace, permite o no permite, ya que ni siquiera un pajarillo muere sin su consentimiento. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Él rige, hermano. Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Él elige. Él hace que las cosas sean de una manera y no sean de otra. ¿Y quién se opondrá a sus designios?
¿Quién se opondrá a su deseo? El pensamiento es el siguiente, hermano. Si Dios no solo es capaz, sino que obra según esa capacidad en cuanto a cuestiones como la del número de cabellos de nuestras cabezas, ¿no es algún problema llegar a la conclusión de que Él está muy interesado en el tema de la salvación? ¿No es mucho problema creer que Dios ha preparado todas las cosas en cuanto a la salvación de los hombres? Y aún más, ¿nos es mucho problema creer que Él en su soberanía ha elegido a quién salvar y a quién no salvar? Yo no tengo ningún problema en creer esto, pero lo que importa no son mis opiniones personales, sino la verdad revelada por Dios. Venga conmigo a Romanos 8, 29 al 30. Este es el versículo que... Romanos 8. 8, 29 al 30. Este es el versículo que yo, uno de los que menos he escuchado desde que tengo conocimiento del Evangelio. Amén. Y es uno de los más importantes, porque los grandes estudiosos de la Biblia saben cómo llaman a este versículo la cadena de oro. Los grandes, hablo de los grandes maestros y doctores de la Escritura. A este versículo lo llaman la cadena de oro, porque van encadenadas las palabras, no por otra cosa, van encadenadas. Gloria a Dios. Amén. Dice, y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Soberanía de Dios. Hermanos, para Dios todas las cosas ya están hechas. Esto es tremendo. Este versículo es tremendo. Habla de a los que Él ha justificado y a los que Él ha llamado, a esto ya también glorificó. Pero si esto todavía no ha ocurrido, si seremos glorificados cuando estemos en la presencia del Señor, pero el Señor dice que esto ya está hecho. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque Dios es Dios. Amén. Y es soberano. ¿Y habrá algo imposible para Dios? Gloria a Dios. Mira, hermano, por esta escritura y por muchas más, vemos que Dios está absolutamente involucrado en los temas de la salvación y la elección, sin lugar a dudas. Dios no escogió a todos para salvación, lo cual sería un contrasentido. Si hubiera escogido a todos, entonces no habría escogido. No sé si lo pilla. Amén. Cuando usted le ponen enfrente, ¿qué ejemplo puedo poner, Daniel? Que dicen, escoja. Por ejemplo, mi padre cuando me va a ofrecer un regalo, me dice, escoge. Si me dice que escoja es porque no me lo puedo coger todo. Y por eso tengo que escoger uno. Entonces, cuando alguien escoge, es porque va a hacer una elección. Va a elegir algo. Gloria a Dios. Y si hubiera escogido a todos, entonces todos serían salvos. Porque ¿quién le podrá resistir? Vamos a Jeremías 49, 19. Y apúntese ese versículo bien, por favor. Jeremías 49, 19. ¿Quieres un rotulo, Vici? ¿Dicen que era un rotulo? Vale. Jeremías 49, 19. Y amárrese el cinturón de seguridad ahí al asiento donde lo tiene. Amárrese el cinturón. Porque vienen cosas muy poderosas en esta tarde. 49, 59. Jeremías 49, 19. Ah, 10. No, no estaba allí. Mire lo que dice la palabra de Dios, mi querido hermano. Dice, he aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la
encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? A Dios no hay quien lo resista, hermano. Ahora corriendo, véngase a Isaías 46:11. Y amárrese porque viene en curva. Isaías. 46:11. Isaías 46:11. Esto es tremendo. Estamos en la introducción, ¿eh? Ahora voy a entrar de lleno. En breve voy a entrar de lleno a la sección de personas. Es que esta introducción es necesaria, porque es necesario hablar de la soberanía de Dios primero. Fíjese lo que dice Isaías 46:11. Pero vamos a leer 10 y 11, ¿vale? Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Yo he pensado y también lo haré. Ese es mi Dios, hermano. Ese es mi Dios. El que piensa algo y dice lo haré y lo hace. Y aquí está hablando de personas, ¿eh? Está hablando de pastores en el otro y aquí está hablando del varón de mi consejo. Soberanía. Diga conmigo otra vez, soberanía de Dios. Soberanía. Soberanía de Dios en los hombres también. Dios es soberano en el cielo, en la tierra y en los hombres también. Gloria a Dios. Amén. La Biblia dice que escogió a los llamados por Él. Primera de Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí vemos una diferencia clara entre los que rechazan y los que creen, los cuales son especialmente llamados. Llamados, hermanos, llamados. Efesios 1, capítulo 1, verso 4. Efesios 1, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió. Pero si es que si usted lee todo el capítulo 1 entero, dice que fue por el puro afecto de su voluntad, del que hace todas las cosas conforme al deseo de su voluntad. Si lo lee desde el capítulo entero. Aquí tiene el capítulo 1 y el 2 de Efesios, es soberanía pura. Que Dios hace las cosas conforme a su voluntad y su consejo. No conforme nosotros pensamos, porque sus caminos son más grandes que nuestros caminos. Y sus pensamientos son más altos y más grandes. Entonces, aquí, hermano, este texto habla de los escogidos. Este texto habla de los escogidos. ¿Quiénes? Los creyentes. ¿Porque creímos? No. Porque nos llamó a creer. Amén. Que no es lo mismo. ¿Usted entiende eso o no lo entiende? Amén. ¿Lo entiende? Sí, Señor. Porque creímos, nos llamó porque creímos. No. Nos llamó a creer. Amén. Porque la fe, Efesios 2, 8, 9, dice que la salvación por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino un regalo de Dios, no por obra. Si fuera tu buena decisión tienes de que gloriarte, varón. Amén. Pero no depende del que corre, ni del que quiere, ni del que tiene buena decisión, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Aleluya. Ese es el Dios que yo sirvo, al Dios completo. Yo aquí predico el Dios completo, no al Dios a media.
El evangelio este arminiano predican al Dios a medias. Pero aquí todavía hay gente que predica el evangelio completo. Para la gloria de Dios. Amén. Entro en materia. Aquí viene lo bueno. Dios no hace acepción de personas. Sí, Señor. Dios da a unos y a otros no en función de su deseo soberano. Lucas 8:10. Lucas 8:10. Mire lo que dice aquí. Y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y ahora podría decir Pablo, entonces ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y Pablo diría, pues ¿tú quién eres para altercar contra Dios? ¿Acaso no puede el alfarero hacer de una misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? ¿Le dirá el vaso al alfarero por qué me has hecho así? ¿No es Dios soberano para hacer lo que quiere? Amén. Parece ser que no. Que este evangelio arminiano centrado en el hombre no. Dios está limitado a la libertad del hombre. Pero eso no es cierto. Eso es un evangelio que genera orgullo en el corazón, mi querido hermano. Genera orgullo in the heart, en el corazón. Genera orgullo. Porque enferma a la iglesia. Enferma a la iglesia porque nunca sabrán cuán inmerecida es su salvación. Con este evangelio arminiano nunca sabrán cuán inmerecida es. Sí. Pero si empezamos a entender la buena doctrina de que el hombre estaba inhabilitado totalmente, entonces empezarás a valorar cuán inmerecida era tu salvación y cuán riqueza la misericordia de Dios que te llamó. Y nunca te creerás más que nadie. Gloria a Dios. No me quiero desviar del tema. Aleluya. Acabamos de ver Lucas, que dice, a vosotros os es dado. Algunos con poco entendimiento argumentan que Dios no hace acepción de personas, y desde luego es verdad que es así, que Dios no hace acepción de personas, pero el asunto es que se confunde en cuanto a lo que esto significa. Y ahora nosotros vamos a ver qué es lo que significa esto. Cuando la Biblia habla de no hacer acepción de personas por parte de Dios, es en términos de justicia y no de misericordia. En términos de justicia dará a cada uno su justo pago. Aquí entra el punto clave. Aquí está la clave para entender qué significa hacer acepción de personas. Términos de justicia. En cuanto a justicia, lo que tiene que ver con justicia, en términos de justicia, Dios no hace acepción de personas. Vamos a leerlo. Colosenses 3:25. Corriendo. Vamos bien de tiempo. Colosenses 3:25. Ese es el punto, hermano, en el que se confunde. Colosenses 3:25. Le voy a poner un reto. Ahora en esto que vamos a leer, usted tiene que buscar o la palabra justicia que aparecerá por ahí o algo o alguna derivada de justicia. 3:25 dice, aleluya, dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bien, vamos bien. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Vemos que el tema que lleva, ¿cuál es? Hablando en términos de justicia. Porque en términos de justicia no vale que yo sea pobre y tú rico, que tú seas griego y que yo sea judío, que yo sea esclavo, que tú seas libre. Dios no hace acepción de personas en cuanto a justicia. ¿Correcto? En términos de justicia. Primera de Pedro 1:17. Ha visto que aparecía la palabra justicia por ahí, ¿verdad? La ha visto, ¿no? Se ha dado cuenta. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel
que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Ha notado la palabra juzga? Juzgar. ¿La ha notado, no? Juzgar. Aquel que sin acepción de personas juzga. Juicio. En términos de justicia. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Hablando en términos de justicia. Es que primero tengo que dejaros claro esto. Ahora os voy a enseñar lo otro. Ahora voy a enseñar la otra parte. Gloria a Dios. En Proverbios 24-23. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Otra vez, la palabra juicio. Todo relacionado en cuanto a juicio y justicia. Dese cuenta. Estamos viendo el contexto. Bien, que un texto fuera de su contexto es un pretexto. Y hay por ahí mucho pretexto suelto. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. El hacer acción de personas en el juicio no es bueno. En cuanto a justicia, acepción de personas. Bien. Insistimos en esto. Dios, en términos de justicia, no hace acepción de personas. Pero eso nada tiene que ver con el hecho de que Él se complace en hacer misericordia del que soberanamente quiere, y por eso ha decidido salvar a los que Él ha querido salvar. Así que nada tiene que ver el no hacer acepción de personas con la misericordia, la cual Dios ejerce soberanamente. El ejemplo claro lo tenemos en Jacob y Esaú. Romanos 9, 9 al 16. Vamos a ver el ejemplo más claro que hay en la Biblia. Romanos 9, 9. Presta atención. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que... No he oído. Llama. Por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Totalmente revelador este versículo, este pasaje. La misericordia ejerciéndola a Dios soberanamente. Tremendo, aquí está. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Vamos a definir en 3 términos cruciales para comprender las palabras de Pablo. ¿Qué significa justicia? Justicia es darle a alguien lo que merecen sus actos, sea bueno o sea malo. Injusticia es dar algo malo a alguien que no lo merece. Misericordia es darle a alguien algo bueno que no merece. Algo más acerca de la misericordia. Quien la ejerce no está obligado a hacerlo en ningún momento, ni sobre todas las personas.
La misericordia se otorga libremente. La razón por la que algunos reciben nueva vida y la capacidad de creer en el Evangelio es porque Dios tiene misericordia de ellos. No reciben justicia, pues la justicia demandaría que recibieran juicio por sus malas acciones, pues toda la humanidad se encuentra en un estado de corrupción radical. Más bien reciben el bien que no merecen, y que Dios de su buena voluntad ha decidido libremente otorgarles. A quienes Dios no le concede nueva vida, a los que Dios no les concede nueva vida, reciben justicia. Ellos son pecadores que aman el pecado, por lo tanto, reciben juicio por ello. Reciben justo lo que merecen, castigo por sus pecados. De esta manera, unos reciben misericordia y otros justicia. Pero nadie es tratado con injusticia. Amén. Ahí está el punto, hermano, de la sabiduría de Dios. Nadie es tratado con injusticia. Nadie. Porque no hay escenario alguno en el que el pecador haga lo bueno delante de Dios y aún así Dios le conceda no creer. Ese escenario no existe. No existe. Dios no está obligado a otorgarle fe a todas las personas, porque todas las personas viven en rebelión contra Dios. Lo sorprendente no es que Dios salve a todos, que Dios no salve a todos. Lo sorprendente es que elija salvar a alguien. Eso es lo sorprendente. Amén. Sí, Señor. Eso es lo que sorprende. Porque Dios elige salvar a alguien. Si todos somos desobedientes a Dios, todos estamos separados de Dios, Sí, Señor. rebeldes, caídos. Adán era nuestro mejor representante. Lo tenía todo a favor. No tenía pecado en la carne. Y aún así falló. Fue engañado. Creyó que Dios lo estaba engañando. No creyó a Dios. Creyó la mentira. Un hombre que despreció y que desobedeció a Dios. Que se rebeló contra Dios. Que se hizo enemigo de Dios. Para toda la eternidad. ¿Estaba Dios obligado a entregarle misericordia? Algunos dicen, yo no entiendo por qué dice que aborreció a Esaú. Porque verdaderamente los dos, Jacob y Esaú, mostraron ser malas personas. Tanto el uno como el otro. La elección de Dios fue una misericordia soberana. Porque Él quiso hacerlo así y punto. Los dos mostraron ser malas personas. Jacob el usurpador. El otro que vendió la primogenitura por un plato de bichuelas o lentejas. Los dos mostraron ser malos, pero dice que Dios lo eligió antes de que obraran. Pablo lo explica claramente. Dios lo eligió antes de que hicieran obra, para que fuese el propósito no del que obra, sino del que llama. Amén. Para que Dios se vindicara, se reivindicara como soberano. Amén. Y no depende del que corre, ni del que quiere, ni del que decide, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quien quiere, hermano? Que para eso es Dios. Amén. Pero es que Dios no hace excepción de personas. ¡Claro que no! En términos de justicia no lo hace. Pero tenemos que hablar de la otra parte. Que la misericordia de Dios Él la ejerce soberanamente. Y está aquí. Es el otro punto. El otro punto que no tocan. Del que no quieren hablar. Del que huyen. No, yo no quiero ni verlo. Si pudieran, hermano, arrancarían la hoja, te lo digo yo. Aleluya. Si pudieran, arrancaban la hoja y todo. Porque no saben, no entienden, no saben explicarlo. Porque algunos, hermanos, se creen sabios en su propio entendimiento y piensan que estudiar la Biblia es memorizarla, saberla de memoria. Esto está aquí, esto está allá, esto está aquí. Y luego rechazan herramientas de estudio. No tienen necesidad de leer a nadie. No, el Espíritu Santo ya les revela toda la revelación. Es una humillación leer a otros hermanos que estudiaron maestros antes que ellos. Es una debilidad, es una humillación. No, yo tengo bastante con el Espíritu Santo. Hermano, eres un orgulloso. Y eres un soberbio. Humíllate, ábrete al estudio. Coge las herramientas de estudio que Dios ha puesto a tu disposición. Y entonces el Espíritu Santo te revelará su voluntad. Amén. Porque yo no me caso con nadie. Con ningún escritor ni con ningún estudio. Pero es bueno estudiar a los maestros, sobre todo los primeros, hermano, los de la Reforma, los primeros. ¿No hemos quedado con lo peor de la Reforma?
este evangelio arminiano, que está lleno todo de orgullo, de crítica. Nadie sea más que criticando, tú eres, tú no eres, tú sí, tú no. Orgulloso. Eso es lo que genera la doctrina, hermano. La doctrina, según la doctrina que tengas, dime lo que comes y te diré la salud que tienes. ¿Qué te crees? ¿Que la doctrina no te enferma? Si te están predicando un evangelio legalista, ¿de dónde cree que sale el legalismo? El legalismo de esos que se dan golpes de pecho, hermano. Yo le contaba a un hermano que decía, estaba el predicador diciendo, aleluya, hablando de los pobres que se van a ir al infierno. Decía, nosotros estamos bien, y el que no crea pues será condenado. Y se escuchaba en el lado derecho de la banda a dos hermanas o tres que decían, ¡amén! ¡Amén! ¡Sí! ¿Cómo, hermana? Si tendrías que estar llorando. Tendrías que estar llorando. Cuando ha dicho que se van a ir al infierno los hermanos, tendrías que estar llorando. Y diciendo, ¡ay, Señor, ten misericordia! ¡Ten piedad, Dios mío! ¡Sálvalo! Y no estar aplaudiendo como con sed de juicio, con sed de sangre. ¡Sí, amén! ¡Se van a ir al infierno, amén! ¡Sí! Eso es lo que genera la doctrina, hermano, créame. Que sé lo que estoy diciendo. Eso lo generan las doctrinas. Estas son las doctrinas legalistas. Donde eres bueno, si perseveras, el orgullo de los galones, de perseverar. Yo pago el precio. Yo persevero. Yo soy, yo hago, yo consigo, yo guardo mi salvación, yo hago. Yo soy bueno, yo soy sabio porque yo decidí elegir a Dios. ¡Ay, pobre necio! ¿Tú decidiste elegir a Dios? ¿Tú decidiste elegir a Dios? Si Dios se aparta un minuto de nosotros, ¿pero a dónde vas? Hay un hermano sabio que dice, yo estoy seguro en Cristo no porque me agarro fuertemente a Él, sino porque Él me agarra fuertemente y no me suelta. Amén. Amén. Dependemos de Dios. Esta es la verdad completa. Claro que Dios no hace acepción de personas, pero en términos de justicia, mi querido hermano. Porque hay que hablar de la otra parte. Porque luego en términos de misericordia, el Señor, diga conmigo, se reserva la prerrogativa o el derecho de ejercerla soberanamente. Así está escrito, hermano. Así está escrito. Y dice la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre, everyone, everybody, mentiroso. Todo hombre mentiroso. Habacuc 2:20. Dios está sentado en su trono. Calle delante de él toda la tierra. Ya está bien de este evangelio humanista, desde el punto de vista pagano, donde la soberanía de Dios está limitada por la libertad del hombre. Acabamos de ver unos pasajes donde Dios dice, cuando llama a alguien, no hay quien se le resista. Y tocaremos el tema, si el Señor lo permite, de la gracia irresistible de Dios. Porque es un tema precioso. Y está aquí. Is here. Está aquí. In the Bible. Está aquí. Está aquí. Is here. Está aquí en la Biblia. La gracia irresistible de Dios está aquí en su palabra. Está aquí. Y es un tema lindo, precioso. Claro que Dios no te obliga. Tú no eres un robot. Tú decidiste venir al Señor, pero porque Él te convenció. Amén. Y entonces, ¿de quién es la gloria? De Él. Porque no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que decide bien, sino de Dios, que tiene misericordia. Amén. Y Él tuvo misericordia, porque siendo seres muertos en delito y pecado, Él nos llamó con llamamiento santo. Nos llamó a creer. Dios nos llamó a creer. Dios no te llamó porque creíste. No, porque entonces tú tienes mérito. Y así nos lo dice la Biblia. Dios te llamó a creer. Qué bonito. Así es cuando vives una vida agradecida y entregada a Dios.
cuando sabes que no había no hay jactancia. Pablo dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde? Si es por fe, si es por gracia, si todo esto viene de Dios, hasta el creer viene de Dios. Porque el hombre tiene una fe común, pero esa fe no viene de arriba. Esa es una fe muerta, como dice Santiago, una fe muerta. ¿Mm? Pero hay una fe salvífica o salvadora que esa la da papá. Amén. La entrega papá, por gracia, un regalo inmerecido a quien soberanamente Él escogió. ¿Por qué tuvo Dios que escoger? Lo dimos en el primer estudio, porque el hombre está inhabilitado. Entonces Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que hacer una obra para capacitar al hombre para poder venir a Él. El hombre no tiene esa capacidad natural. Y entonces aquí hemos visto esa demagogia que hacen con lo que Dios no hace acepción de personas. Claro que no, pero en términos de justicia, varones, predicadores, pastores, en términos de justicia, pastores, porque la Biblia también revela que en términos de misericordia Dios la ejerce soberanamente a quien quiere, y Dios se reserva la prerrogativa de tener misericordia de quien Él quiere, y así está escrito, hermano. Y no vale lo que yo opine, ni lo que tú pienses. Si tú piensas que Dios es injusto, el problema no es de Dios, el problema es tuyo. Porque tú tienes una mente finita, pero es así, hermano. Hemos visto qué significa justicia. Dios nos manda a todos al infierno y hace justicia. ¿Entiende? Amén. Y hace justicia. Entonces la pregunta no es por qué no salva a todos, la pregunta es por qué tiene que salvar a alguien. Y la respuesta está en la Biblia, dice porque es rico en misericordia. Y Él soberanamente ha querido preparar vasos de honra. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar? Qué lindo, gloria a Dios. Mire, vamos a terminar ya. Hoy terminamos temprano. Pero si tiene Romanos 9 ahí, este capítulo 9 de Romanos, de verdad, hermano, que en 38 años que tengo, yo creo que no se lo escucha ningún pastor. Qué raro, hermano. Si se supone que predicamos la Biblia completa, pero es que no nos damos ni cuenta de que están predicando el mismo evangelio que los católicos. El mismo. Están predicando el mismo. Que depende del hombre. Miren lo que dice, hermano, a partir del 9:16. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Gloria a Dios. Dios hace lo que quiere, hermano. Y sea Dios veraz. Sea Dios veraz, su palabra, y todo hombre mentiroso. Amén. ¿No? Estamos ya de este evangelio de incompleto.
tantos años escuchando y por fin el Señor nos trae luz a nuestros corazones y nos muestra cómo es Él. Porque hay personas que adoran a un Dios que no conocen. A un Dios que no conocen, hermano. Y Dios quiere que lo conozcamos de verdad. Otras barbaridades. Dice, Dios no quiere que lo conozcamos ni que lo entendamos, sino que lo obedezcamos. Pues no es cierto. Pues no es cierto, porque la Biblia dice, que si el profeta dice, que si alguien se quiere deleitar, que se deleite en conocerme a mí, que soy Jehová y que hago misericordia. Amén. Eso dice la Biblia. Amén. Ah, pero a Dios no hay que preguntarle, no hay que conocerle, hay que obedecerle. ¿Dónde dice eso la Biblia? Como esa, un saco. Pero ya está bien, ya está bien. Entonces, pues aquí lo que estamos haciendo es un estudio completo de la palabra de Dios. Completo. Y esto es algo pues maravilloso, porque ojalá cuando yo tenía 18, antes de cuando yo me aparté con 18 años, cuando tenía 16, 17, que hubiera habido personas que me hubieran predicado la Biblia completa. Que no que tenía que escuchar una cosa de uno, otra cosa de otro, y no se ponían de acuerdo. No se ponían de acuerdo, pero es que no estudiaban lo suficiente. Y ese es el problema, ¿no? Y entonces, pues, esto es una maravilla de que Dios nos dé esta oportunidad de poder predicar la sana doctrina, porque verdaderamente esto es sana doctrina, porque es el testimonio completo de la palabra de Dios. Testimonio completo.